Ya, me voy a poner mi voz de locutora, así que no te burles. Ok. Nos encontramos una vez más en un nuevo capítulo de este podcast. En esta ocasión me acompaña aquí mi compañero, mi pana Matías. Matías, saluda. Oli, oli, volví después de 1000 años, puesto que congelé el segundo semestre, así que aquí estoy. Un verdadero impostor de tomo y lomo. Si no cachan la referencia, vayan a ver los capítulos de la primera temporada. O la segunda, no es la segunda. Uy, ya no sé, Chuta. Ya llevamos tantos capítulos que ya ni me acuerdo. sí, son muchos. Y van a seguir siendo más, pues. Así es, sobre todo porque algo que no sé si es secreto o no todavía, no sé. A ver, ¿qué vas a contar? Es que gracias al increíble patrocinio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Austral de Chile y nuestra brillante e impecable participación, principalmente dirigida por aquí la colocutora, ganamos unos increíbles morlacos, dolarucos, shekels, dineros, dólares, como quieran decirle, para así adquirir micrófonos por esto que se llama intercambio de bienes y servicios y así mejorar nuestra paupérrima calidad de audio. Por ende, tenemos un incentivo para continuar con el podcast mucho más allá en el tiempo. Sí, aplausos, que suenen eso, que suene la música de celebración. Celebración, claro, con confeti y ruidos de cornetitas. Lo que sea pertinente. Sí, sí, muy bien, pertinente. Oye, Mati, entonces hace tiempo que no grabamos nada contigo. Cuéntame cómo has estado, cómo va la vida. ¿Te vacunaste? Sí, sí, de hecho me puse mi primera dosis, déjame ver, tengo aquí mismo mi carnet, papelito, lo que se le puede decir de la vacunación, campaña de vacunación COVID-19, yo me vacuno, Matías, fecha de primera vacunación el 16 de junio del 2021. Como dato inútil y para comparativa, por si acaso me vacuné con Sinovac porque sirvo a la República Popular China, no sé si con cuál te habrás vacunado tú. Yo no, yo con Pfizer. No, qué burguesa. Sí, pues que quería la red mensajero para ver si me salía otra oreja, un brazo, no sé. Sí, me habría gustado mucho brillar en la oscuridad, porque es como bien latero levantarse en la mañana en invierno y no ver nada, entonces habría sido interesante. O si sales de tu casa, después volverte como a las 5 de la tarde, todo oscuro. Claro, sí, como a las 5 ya está oscurísimo, pero iluminar mi propio camino, tirar la mano para adelante y como está como unos centímetros más adelante ya me ilumina el camino, habría sido brutal. Porque la mitad de la luminaria no funciona. Confirmo. No sé si viste como que andaba dando vuelta como en, en redes sociales de cierta tendencia, gente que tras vacunarse se ponía como una cuchara o elementos metálicos en la zona de vacunación porque supuestamente les causaba magnetismo. Bueno, lo intenté y obviamente no se me quedó pegada ni una cuchara ni ningún objeto metálico. Lo intenté con varios, pero claro, me llamó la atención de todas las cosas, de todos los efectos adversos conspiratorios que podría causar una vacuna, que uno de ellos sea magnetismo, lo cual me hizo rememorar todo lo que es terapia genética, edición, que es un tema tan, pero tan brutal, que uno siempre lo ve tan superficial, es como, oh, nunca se trató de brazos extras, sino de enfermedades. Sí, qué cuático. Hoy para la gente en la casa que no cachó por qué ocurre eso, es básicamente porque hay roces entre la piel desnuda y la cuchara o el teléfono o lo que sea que se peguen. O dicho en palabras más simples, este caballero tiene piñera en el brazo y por eso se le quedan pegadas las cosas. Con talco se le pasa. No quería decirlo, pero sí. No quería decirlo, pero sí. Y eso, pues a mí no se me pegaron porque yo en realidad tengo los brazos muy flaquitos, pues, entonces tengo muy poquita carne y no se me pegaba nada. No hubo ni tercera oreja ni magnetismo. Al menos tengo anticuerpos, que es como lo que importaba, así que bacán. Por eso vacúnense. Es muy importante, por favor, vacúnense, porque no vayan a andar como cierta gente que dice de que las vacunas cambian tu ADN. Oye, sí, sería muy complicado cambiar el ADN en realidad, porque el ADN en sí es como súper complejo. ¿Y esa palabra ADN? En realidad, ¿qué es el ADN? El ADN viene siendo información, básicamente. La información biológica, como nosotros podemos tener un archivo de música o un archivo de texto o un libro o una enciclopedia, estos almacenan información, ya que está de alguna forma escrita o codificada en palabras o en audios, en vibraciones, etcétera. La información biológica está almacenada en el ADN, que vienen siendo letras. Nosotros
4 moléculas, 4 nucleótidos que escriben una secuencia de letras, ¿ya? Estos nucleótidos son adenina, timina, guanina y citosina. Tan solo estas 4 letras se escribe lo que vendría siendo la información que da la vida, que en este caso puede dar origen a un humano o a un bebé. Entonces viene siendo información. Diciéndolo muy básicamente, es información codificada en 4 letras. Él es Sebastián González Moraga, Licenciado en Bioquímica, socio de la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica, tesista del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile, la persona más cercana conocida que se maneja en CRISPR, y lo escuchas aquí en Transducción Transducción sin inhibición. Pero ¿cómo puede ser que solamente 4 letras A, G, C, T puedan tener toda la información para un organismo completo? Esas 4 letras no dicen nada, po, no forman ninguna palabra. Ah, ya. Claro, en nuestro lenguaje no se interpreta en palabras, pues no se puede entender, no es una lectura. Suena como una combinación finita. Efectivamente, cómo está codificado tiene un cierto número de combinaciones que finalmente cada 3 letras se podría decir, o sea, cada 3 letras hay un codón. Luego de que más adelante lo voy a comentar, pero finalmente cómo se lee esta información es cada 3 letras. Cada 3 letras eso significa algo. Está asociado a un aminoácido, a una molécula que es un bloque biológico como un ladrillo dentro de la célula que nos permite construir cosas. Entonces, finalmente, cada secuencia tiene un rol. Como que además de estar en ciertos genes, cómo está escrito finalmente es lo que se estudia. Finalmente hay secuencias que representan algo. ¿Ya? Eso es muy básico. Viéndolo como de cierta forma podría ser, quizá como más o menos romántico, podría decir que la vida es un poema o algo así. Claro, sí, de hecho, efectivamente, a mí me gusta mucho pensar en el ADN como si fuera un libro, ¿ya? Porque de esta forma simplificada en que nosotros escribimos con solo 4 letras el ADN, nosotros podemos pensar que un libro de una novela totalmente continuada, sin ningún punto, coma ni espacio, presentaría toda esta información. Y nosotros en los computadores seríamos capaces de leer este poema, que a cada fragmento nos cuenta algo, nos dice algo. Claro, es como, hoy no sé, es como, ay, qué lindo. Es bastante hermoso como esa forma de verlo. Es muy poético. De hecho, yo tenía una analogía para poder asociar al ADN a cómo esta información contenida en 4 letras, cómo se interpreta, cómo la célula la trabaja. Entonces me imaginaba en un restaurante. No sé si te va a entender la idea, pero ponte tú, el mesero vendría siendo la RNA polimerasa, esta enzima, esta proteína que lee el ADN, ¿ya? Y el chef vendría siendo los ribosomas quienes traducen, ¿ya? ¿Qué tenemos? Que esta ADN, esta molécula de ADN que tiene mucha información, es transcrita. O sea, me explico, es como que el mesero va a tomar la orden de la persona que llega al restaurante y va a tener ciertas indicaciones, ciertas señales que vendrían siendo para una célula estímulos, por decirlo así. Pero en el ejemplo del restaurante, ¿qué es lo que quiere comer la persona? Entonces, el mesero, entendiendo esas señales de lo que nosotros le comunicamos, va a leer el ADN, va a tomar este libro que yo les he explicado, un libro con las secuencias escritas sin punto ni comas. Lo va a leer y lo va a transcribir. Literalmente va a tomar una hojita al mesero y va a escribir, va a anotar lo que está leyendo él de este genoma, de lo que podría ser el menú, el libro, el menú de lo que ofrece el restaurante. Entonces, leemos el ADN, el menú, el mesero escribe este mensaje, es que es como un copiar y pegar del ADN, pero en una hoja de papel, y esa hoja de papel se la da el chef. Vendría siendo el ribosoma quien lee este mensaje, el chef lee este mensaje cada 3 letras. Y él cada 3 letras sabe qué ingrediente tendría que añadir. Cúrcuma, digamos, sal, pimienta,
un pedazo de carne, etcétera, lo que sea, cada 3 letras, él sabe qué colocar. Y eso da origen a proteínas. Es como una forma de leerlo. Que didáctica, nunca me lo había planteado así, en realidad es como más fácil de comprender viéndolo de esa forma en vez de, no sé, con toda la parafernalia que se enseña. Y es entretenido, es una forma un poquito simplificada de poder explicarle a la gente qué es el ADN y cómo se lee. Porque es casi literal, como yo lo digo, solo que cambian los protagonistas, proteínas, enzimas, reguladores, etcétera, pero es prácticamente lo mismo. Como esos tres pasos en el que se transcribe lo que leo de un libro y lo que lee el chef en este caso. También me pareció oírte decir ARN, quizás si pudieras como vislumbrarnos que, por ejemplo, también en el contexto actual se habla mucho de, por ejemplo, la vacuna que contiene ARN mensajero, pero no sabría diferenciar como entre ADN y ARN. ¿Nos podrías quizás explicar qué es el ARN y por qué es distinto del ADN? Hablando químicamente de la molécula, es un oxígeno, prácticamente el que diferencia el ADN del ARN. Y eso en características de estabilidad o de qué significa la molécula, por decir así, muestran, es una pequeña variación que las hace diferentes. Por ejemplo, para entendernos un poco más, en la analogía que les expliqué, este mensaje, esta hoja de papel, es con el mensaje escrito por el mesero. Ese mensaje vendría siendo el RNA, que viene siendo, muchas veces no siempre es un mensaje, pero para simplificarlo aquí, viene siendo una copia del ADN, ya en una molécula simple. No se los comenté, pero el ADN, además de estar escrito en esta secuencia de letras, eso forma una cadena y tiene una cadena complementaria. Entonces son pares de letras que escriben el ADN. En este caso, el RNA mensajero está escrito por una sola cadena, ¿ya? Que el ADN es el ácido desoxirribonucleico, en donde el ARN es ácido, ¿No es solamente oxirribonucleico? Ribonucleico. Ah, ribonucleico, sí. no, el ARN es ácido ribonucleico y el DNA es ácido desoxirribonucleico. Entonces esa única diferencia le da como un rol bastante distinto al RNA, al ARN, además de una letra que en vez de utilizar timina, que es una de las letras que se ocupan en el ADN, vendría siendo el uracilo. Mm. Claro, como tú decías, complementaria, o sea, por así decirlo, un espejo del ADN, ¿sí se entiende bien, quizás? Claro, un espejo de lo que sería una de las cadenas del ADN. Ah, claro, claro, entonces esas dos mitades hacen como una completa, ¿sí? Claro, Entiendo. Oye, y observando esta relación que tienen ADN con ARN, la información que se agrupa en genes que codifica para ciertas proteínas, que el chef pone esos ingredientes, como te decías tú. ¿Existe hoy día la tecnología como para modificar genes en un laboratorio? claro. De hecho, sí, existe la tecnología. Nosotros tenemos que estas moléculas que están compactadas dentro del núcleo de nuestras células, ahí están las tecnologías para acceder, para poder modificarlos tanto en vivo como in vitro, fuera de una célula. Podemos también, estos genes que vendrían siendo esta información codificada en el ADN que da origen a las proteínas, también los podemos sintetizar de manera química en el laboratorio. Bajo una serie de reacciones químicas podemos crear una molécula, un poema, por decirlo así, un gen que pueda dar origen a una proteína. Que yo puedo producir esa proteína en el laboratorio de manera recombinante en alguna bacteria, dándole esta información que yo creé en el laboratorio a una bacteria. Ella, como un sistema biológico complejo, va a poder producirlo, va a poder producir esta información. Entonces, yo, además de poder modificar un gen de la misma bacteria o de alguna célula con la que yo trabajé en el laboratorio,
también puedo sintetizar como yo quiera una molécula o un gen. Claro. Y esta, no sé, que puede llegar a sonar como hechicería, poder modificar estas cualidades que uno quizá en la antigüedad se puede haber tomado como tan fijas, tan estables. ¿Qué utilidad, qué aplicación o qué utilidad práctica tiene como esta brujería? Esta brujería, esta ingeniería genética, que también, que es como se podría buscar esta capacidad de modificar el ADN, tanto fuera del laboratorio o dentro de organismos vivos, tiene grandes aplicaciones. De hecho, esta ingeniería genética hay bastante en el día a día. Al conocer nosotros cómo está escrito el ADN y poder producir moléculas de ADN en el laboratorio, podemos, ponte tú, tomar genes de una especie y llevarlos a otra. El mismo hecho de los organismos transgénicos, y que muchas veces tiende a asustar esta palabra, que alguna característica especial que una bacteria tiene, una bacteria que es de la tierra, que vive en el suelo, si tienen una proteína puntual que le da características especiales a esa bacteria, esa proteína, si yo la traslado, si yo tomo esa información genética y la traslado a una planta, le podría conferir resistencia a algunas plagas. Por ejemplo, que hongos no puedan contaminar ciertos maíces, ciertos cultivos de tomates. ¿Ya? Entonces, esa información genética pueden ser herramientas para que cultivos se puedan defender. Eso es un uso. También podemos usar esta capacidad de mover genes de un lado a otro, porque también se conoce como tecnologías recombinantes. Cuando yo tomo una proteína, una lipasa, por ejemplo, que es una enzima que rompe o hidroliza enlaces de lípidos, ya finalmente podríamos decir que degrada la grasa, eso podría tener distintos usos. Ya entonces, eso puede estar en un hongo, pero a mí me serviría que esté en una bacteria, para poder producirlo en una bacteria, tomar ese gen y poder purificarlo para facilitar algún proceso en detergentes para limpiar ropa o ya sea en la industria de los alimentos. Entonces, esa es una gran utilidad, esa capacidad de transferir cosas es bastante buena porque podemos purificar proteínas de interés que pueden ser muy útiles en la salud también. El tema de la insulina, de los pacientes diabéticos que dependen de insulina, esta es una hormona proteica que puede ser producida en bacterias gracias a esta capacidad de mover información de una especie a otra. Entonces, esa capacidad de producir proteínas en la bacteria lo hace mucho más económico también. Esa es una de las aplicaciones. Claro, porque la bacteria se divide muy rápido, entonces puede alcanzar a producir muchas proteínas y después sacas la insulina nomás y así salvas vidas. Claro, porque efectivamente en los años 70 la insulina se obtenía de cerdos, de vacas. Se extraía el páncreas, este órgano que produce la insulina, y desde estos órganos se extraía la insulina. Que definitivamente esa insulina animal tiene diferencias con la insulina humana también. Igual deduzco que no sería como, no era como muy eficiente extraerla como de órganos, porque, o sea, puedes sacar como una vez, por así decirlo, y ya y listo, a otro Claro, animal. efectivamente necesitaba una cantidad abismal, una gran cantidad de animales para poder abastecer la demanda de Estados Unidos simplemente. De hecho, eran muchos animales, miles, hablando de miles, decenas de miles. En escala viene siendo como una revolución industrial, pero de insulina. Claro. De hecho, esta ingeniería genética, que ahora principalmente hemos comentado sobre tomar información genética y llevarlas a otro animal, además del ejemplo de insulina, el mismo ejemplo de las alpacas, que actualmente se están produciendo, o sea, se encontró un nanoanticuerpo neutralizante que tiene la capacidad de neutralizar distintas cepas del virus, del coronavirus. Tenemos que decir también es un ejemplo de ingeniería genética, porque en este caso la alpaca, y que quede bastante claro,
no se purifican anticuerpos de la sangre de la alpaca, no se hace eso. Lo que se hace es tomar la información genética de la alpaca, con eso bastan 100 ml de sangre, y de ahí nosotros leyendo el ADN de la alpaca podemos extraer un pedacito de la información que codifica para los anticuerpos de esta alpaca, y con este pedacito que es suficiente para poder reconocer al coronavirus, ese pedacito es el que se produce en bacterias después. Estas vienen siendo bacterias recombinantes o transgénicas. También pues, se las puede llamar bacterias transgénicas. Oh, quedé, pero impactadísima. Sí, ese dato yo no lo sabía. Que Yo, estaba yo con en siempre shock. pensé que era la vía clásica, porque la misma que nos había enseñado el profe Rojas en su clase, que era del suero, se inmunizaban y después sacabas sangrecita y ahí sacabas tus anticuerpos. Pero, oh, qué loco. O sea, es que ese es el trabajo que se hace en el laboratorio. Se inmuniza la alpaca reconoce al virus, genera anticuerpos contra el virus, y lo que se hace en el laboratorio efectivamente es tomar sangre para leer el ADN. Leer el ADN y tomar la información genética. No tener a la alpaca como un reactor biológico productor de anticuerpos. No, eso no es así. Mira tú. Esto es como otra segunda revolución genética de la que me he enterado. De verdad vivimos en el futuro, impresionante. Es alucinante. Ahora en estos minutos hemos hablado de animales que usamos, bacterias, seres vivos, plantas, y con todo esto no quiero hablar mucho de este punto, pero la bioética que viene a regular qué hacemos, qué está correcto, dónde están los derechos de la otra persona, del otro ser vivo, que de alguna forma nos da las líneas, nos limita la bioética, que es súper importante, pero muchas veces los avances científicos superan la capacidad de regulación de la bioética, porque la bioética viene siendo multidisciplinaria. No simplemente están los científicos que hacen experimentos, sino veterinarios, filósofos, etcétera, que finalmente determinan, así diciéndolo muy simple, qué es correcto y qué no, qué se debería hacer y qué no. Claro, esa no es una pregunta. Será mucho. Muy importante tener eso en cuenta, porque me acuerdo que, no sé si vieron hace tiempo cuando salía este video de Ralph, que era un conejo que era como una campaña en contra del testeo cosmético en animales. Después salieron algunos grupos animalistas y ponían el ejemplo de la alpaca Buda, diciendo que era poco menos una alpaca maltratada y explotada en un laboratorio solamente por capricho. Claro, no, ese es el problema, ese es el problema porque ese nivel de desinformación es demasiado alto, porque en la Universidad Austral hay un comité de bioética que fiscalizó lo que vendría siendo el procedimiento y toda esta plataforma para generar nanoanticuerpos donde se ocupan alpacas. Y entonces, es- ni siquiera este es el caso en el que estuviéramos constantemente sacándole sangre a una alpaca, no, ni siquiera es eso. No es ese nivel. La alpaca tiene como 4 semanas de inmunización, etcétera, y con eso tiene un año y medio o dos de vacaciones. La vaca sigue pastando feliz de la vida ahí en los campos de Australia. Oh, son lindas las alpacas. Una vez nos invitaron a conocerlas y las abrazamos mucho. Es también pertinente notar de que, claro, o sea, es una vez eso bueno, el resto de su vida viven prácticamente mejor que uno, esos animalitos. Claro. Sí, entonces tenemos que esta ingeniería genética también, además de permitirnos trabajar con información en el laboratorio, también podríamos modificar animales o humanos in vivo. Desde los años 70, 70 y algo, está la capacidad de dirigirse al ADN de forma específica para hacer ciertas modificaciones. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Es que, por ejemplo, un organismo podríamos mejorar las capacidades exactamente de 1985, que hay una tecnología para esto, para dirigirse al ADN y hacer modificaciones in vivo. ¿Y esto qué nos permitiría? Potenciar las características de este organismo. Finalmente podría ser que
no siempre es el caso, pero que un solo gen tenga la capacidad de esté inhibiendo, por decir así, una vía metabólica. Si yo este gen que inhibe esta vía metabólica lo elimino o inactivo este gen, alterando la secuencia de ADN de ese gen, podría potenciar la actividad de la vía metabólica que es inhibida, en este caso. Y esas tecnologías son los dedos de zinc, nucleasas tipo dedos de zinc, que finalmente los dedos de zinc son proteínas que tienen la capacidad de unirse al ADN en ciertas regiones. Entonces, si yo construyo unas 5 o 6 proteínas dedos de zinc y las fusiono a una proteína nucleasa, que es una proteína que tiene la capacidad de cortar el ADN, puedo dirigirlo a una región del ADN y cortar. Y ahí esperar que la célula arregle ese daño y induzca una mutación. Esas otras formas en las que uno podría trabajar en un organismo vivo. Oye, consulta, Digo, el nombre de ese organismo, o sea, dijiste dedos, no sé si es D y el número 2 o, o es que literalmente es dedos como de lo que tiene uno en la mano. sí, dedos, el nombre en inglés es Zinc Fingers Nuclease. Finger de dedos, entonces dedos de zinc. Ah, literalmente son dedos, como que tiene una mano y mueve la molécula. Claro, es la simulación de los dedos porque la proteína simula dedos y como que son dedos los que están interactuando con el ADN. Entonces ahí le pusieron ese nombre. Ah, Como que tiene hasta un pulgar, ¿o no? Una parte que se llama así, no me acuerdo. No, ese detalle no sé, no estoy seguro. oye, volviendo como a los mecanismos de ingeniería genética, hay cierta, por así decirlo, sigla o nombre que es como más o menos conocida en los círculos de divulgación científica, pero no tanto en el público general, y es lo llamado, disculpen si estoy asesinando la palabra intentando pronunciarlo, pero lo llamada tecnología CRISPR. Quizás sí podría indagar en esto. Esta tecnología CRISPR ha venido a revolucionar un poco lo que es la capacidad de modificar el ADN en organismos vivos. No voy a decir las siglas en sí, lo que significan, lo vamos a dejar simplificadito en CRISPR, pero lo interesante de esta tecnología, que viene siendo una proteína que tiene la capacidad de cortar el ADN en una región específica, gracias a una molécula de ARN. Entonces, como mencionamos al comienzo, una molécula de ARN se junta con esta proteína capaz de cortar el DNA, y eso como esta molécula de ARN es complementaria a una secuencia de DNA, eso le sirve como un escáner a esta proteína que corta el ADN. Entonces, Cas9, Cas9, que es el nombre de esta proteína, toma este ARN y escanea el ADN de algún organismo vivo, y el momento de que la secuencia de ARN es complementaria a la secuencia de DNA, esta la corta, Cas9. Entonces, este sistema tan simple, porque uno, como les mencionaba también relacionado a los dedos de zinc, porque uno quiere cortar el ADN, porque le interesaría dañar, en este caso, a la molécula. Y tenemos que esta tecnología CRISPR no es que esta molécula, esta proteína, haga y deshaga lo que quiera en la molécula de DNA. Simplemente hace lo que yo les dije. Se dirige a una región específica del ADN y lo corta. ¿Ya? Entonces, la célula tiene mecanismos de reparación del ADN. Son dos mecanismos. Uno que una vez reconoce el daño en la molécula de ADN, simplemente toma ambos extremos de la cadena de ADN y los junta, los pega. Y esa unión muchas veces es errónea, induce error. Entonces, o quita una pequeña secuencia de nucleótidos de estas letras, o añade una cierta cantidad de letras. Y eso hace finalmente que el gen, la información contenida en ese gen, cambie drásticamente. Entonces, probablemente cuando, en este caso, el mesero, el, el,
el mesero venga y lea este gen para transcribirlo en una hoja, el mensaje va a ser muy parecido, van a ser un montón de letras con una cierta secuencia. Pero ese mensaje que viene siendo el RNA mensajero, cuando se lo dé al chef, el chef cuando lea de cada 3 letras, el mensaje va a cambiar. Porque se añadieron 5 letras o 3 letras o 4, o se quitaron ese número de letras y eso va a hacer que cambie totalmente el marco de lectura en el cual se lee el gen. Entonces, el chef va a seguir leyendo cada 3 letras, pero cuando llega a la altura de esta modificación, ya no va, es muy probable que ya no, el chef no lea lo mismo. Va a estar transcribiendo para otra proteína, o sea, traduciendo para otra proteína. Entonces, ahí estaríamos inactivando ese gen. Si es que el daño del ADN, que fue generado por esta proteína Cas9, fue reparado por este mecanismo que les decía, que no está libre de errores, que simplemente junta los extremos, eso llevaría a lo que se conoce como un gen knockout, la inactivación de un gen. Por otro lado, hay otro mecanismo de reparación del ADN, que es reparación por extremos homólogos. ¿Ya? Entonces, el ADN dañado se repara, la célula tiene la capacidad de reparar este daño utilizando otra copia del gen que está almacenada en otra parte del ADN. ¿Ya? Entonces, al hacer esa reparación, la hace casi perfecta. O sea, en realidad la hace perfecta. Entonces, el gen no cambia. ¿Ya? Depende de lo que uno quiera. Yo incluso podría engañar a la célula, que es cortar el ADN, se induzca un daño, y este último mecanismo que les mencioné que repara el ADN sin ningún error, yo podría engañar a la célula y darle una secuencia parecida, que en los extremos donde se hizo el daño, darle una secuencia parecida para que la célula tome esa secuencia, que no es la copia real que está en el otro extremo del ADN, sino que toma la secuencia que yo le di para reparar ese daño, y en ese ejercicio yo podría estar introduciendo un gen X de alguna característica puntual que yo quiera a este caso a la célula. Entonces la célula va a reparar el daño y al momento de repararlo va a introducir un gen de interés, porque yo la engañé, la hice pensar que estaba reparando el ADN con una copia exacta del gen que se dañó, pero no, le di otro gen. Entonces esa es una forma, así es como actúa en este caso el fundamento de la ingeniería genética mediante el corte del ADN, es así, como les he explicado, esperando que la célula repare el daño en la molécula de ADN. Entonces, nuestra célula, o quizá siendo ribosoma o chef, esperando hacer no sé por así decirlo, un arroz con salchicha, va a terminar haciendo un arroz con pollo. Como que Exactamente. va a entrar en trance, no sé, se va a perder y ¿sí Claro, que puede creer? y es así, la célula no tiene una memoria de que sepa qué es lo que había antes y qué es lo que hay después. La célula simplemente lee la información y la traduce. Entonces, efectivamente, el chef terminaría produciendo otra cosa. Es como que yo tomara una receta y la llevara a otro restaurante. Sería como ese ejercicio. Y que esa receta se va a añadir al menú del otro restaurante. Que simplemente ellos lo van a producir, van a leer esa información y van a producir el nuevo plato, por decirlo así. Ah, ya. La célula solo vive en el ahora, no se acuerda del pasado. Claro, eso es lo simpático, que toda esta información contenida en el ADN, que igual son cosas que yo me pregunto, es que simplemente se lee y da vida, por decir así, porque las proteínas tampoco piensan, simplemente las proteínas tienen dominios que les permiten interactuar con otras proteínas o con el ADN y les permite trabajar. Entonces, como que las mismas secuencias del ADN, que termina siendo la secuencia de aminoácidos de la proteína, guardan información valiosa para ejecutar ciertas funciones. Claro. Y ahora que tenemos el poder
de cambiar algunos genes de manera relativamente rápida y fácil. No por nada, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier se ganaron el Nobel de Química el año pasado por el descubrimiento de CRISPR. Pero eso igual nos hace pensar hasta dónde nos llevará la modificación del ADN, ahora que es tan rápido, tan fácil. Tú una vez decías en una charla, ¿nos harán el desayuno estas tecnologías? ¿Habrán papitas de CRISPR? Claro, el tema de... es bien relativo en realidad qué tan fácil es. Ahora, es rápido. Esta herramienta nueva ha venido a simplificar la manera de cómo hacer modificación genética, pero es impactante. Lo simplificó bastante, quizás no tanto como para de un día para otro tener un organismo modificado, pero sí la simplificó en temas de costes, porque es simplemente la proteína que yo les mencionaba, la otra tecnología, nucleasas tipo, o sea, estos dedos de zinc nucleasas fusionados con una nucleasa, era complejo, eran varios dedos, porque entonces como que había que juntar, crear una mano nueva y que esa manito nueva nos va a llevar a una región específica del ADN. Ahora simplemente es una molécula de ARN la que nos guía y es simple, es fácil mucho más fácil de producir. Entonces el nivel de la capacidad o el entusiasmo que hay detrás con esta tecnología es que se está utilizando incluso para buscar terapia génica, buscar el tratamiento de enfermedades genéticas. De hecho, pensando en qué nos puede llevar esta tecnología, me gustaría comentar eso ahora sobre la terapia génica, estas enfermedades hereditarias, porque tenemos que en el cuerpo, si, ahora en este minuto, si yo me quiero editar genéticamente, es muy probable que no funcione. Si yo pesco mi músculo de un brazo y lo quiero hacer muy musculoso, así de un rato para otro, no voy a poder. Porque las células del cuerpo, la mayoría, son somáticas. Estas células somáticas no tienen la capacidad de dividirse. Es como se especializan, una vez que de la célula madre, por decir así, se especializan en una célula muscular, esta célula muscular ya no se va a dividir. Entonces, si yo hago este ejercicio de modificar el ADN de una célula muscular, esa mutación o ese mejoramiento genético que hice a esta única célula en mi brazo no se va a transmitir a las otras células, no va a llegar a las otras células, porque esta célula somática no se divide. En cambio, es distinto si yo hago modificaciones en la línea germinal. Si yo tomo un ovocito o se fecunda el ovocito con el espermatozoide, yo tomo esto y modifico ese ADN. Esta molécula, esta célula capaz de de darnos un organismo nuevo, de darte sí va a transmitir la mutación que yo haga a esa célula al resto de células. Entonces va a generar un organismo completo, completamente modificado. Guau. Entonces, ¿cómo lo haríamos en el caso de enfermedades genéticas? Porque hay algunas que son compatibles con la vida, como le dicen. Entonces, nace gente que tiene como ciertos defectos genéticos, como por ejemplo la fibrosis quística, que es un defecto básicamente en los canales de cloro en los pulmones. Entonces, ¿cómo haríamos para hacer una terapia para estas personas que pudiera sanarlas si está como ese impedimento que mencionabas? Porque las células somáticas como que se van a guardar la mutación o el arreglo para ellas solas y no se van a seguir dividiendo como para compartirlo. Finalmente hacer una deficiencia genética, por decirlo así, que daña a células somáticas. Hay muchas, o sea, hay oportunidades donde se podría, ya, igual siendo bien brutos, no voy a entrar en detalles con respecto a esta enfermedad que me mencionaste, pero mencionando teniendo me mencionaste que afecta a los pulmones, ¿ya? Entonces, nosotros, si quisiéramos a la persona que está sufriendo esa enfermedad, quisiéramos tratarla in vivo,
habría que diseñar esta maquinaria molecular para hacer edición genética y de esta forma llega a cada una de las células del pulmón, de los pulmones. ¿Ya? Entonces, finalmente, si bien estas células no se van a dividir y no van a compartir esta modificación genética de una forma ambiciosa, unos investigadores podrían tratar de hacer llegar por algún inhalador o directamente a la sangre, llevar esta maquinaria para hacer la modificación genética a todas las células del pulmón, Mm, o a la gran mayoría, para quizás así mejorar el pasar de esta persona con respecto a su enfermedad. Pero claro, hay algunas formas de poder dirigir de forma específica estas maquinarias de edición genética. Y es quizás usando vectores virales, ¿ya? O usando ciertos virus. Porque tenemos que los virus tienen cierto tropismo, ¿ya? Tenemos el coronavirus que afecta principalmente a los a la región de las vías respiratorias, a distintos tipos, algunos tipos celulares. Y bueno, y la verdad es que se ha visto coronavirus en distintas otras partes del cuerpo, pero otros virus como herpes, que si bien tenemos a los herpes que salen en los labios, también tienen cierto tropismo, cierta como selección por atacar a células en el cerebro, a neuronas, o ciertas células o ciertos virus que simplemente que solo afectan al sistema inmune. Entonces, a lo que me refiero con el tropismo, es que tienen su target, su objetivo de células que atacan, está, por decir así, definido por las mismas características del virus. Entonces si quiero modificar células musculares, podría hacer un virus que ataque a células musculares. Y aquí en el mismo caso, células del pulmón a los alvéolos, células que ataquen, o sea, usar un virus que traslade esta información a esas células, que infecte en este caso a la célula sin generar un daño, solamente que lleve su información genética, y que esta información genética que transporta el virus sea, en vez de la maquinaria del virus, sea la maquinaria de edición genética. Eso podría ser un enfoque para hacer una edición genética in vivo, en el paciente en vivo. Pero claro, como yo les decía, igual es un poco caótico esto, porque el tratamiento in vivo implica que estos cortes a la molécula de ADN de todas las células del pulmón, de los pulmones, puede ser, hasta un punto podría llegar a ser descontrolado. Puede que las células no tengan la capacidad de reparar el daño, y eso incluso podría generar cierta inestabilidad genómica y hacer que estas células del pulmón se transformen y sean células cancerígenas. Y aquí estamos un cáncer y quedan embarradas. Entonces ese es un tema un poco delicado con respecto a la terapias génicas en vivo. En cambio, otros problemas genéticos que tenemos, por ejemplo, la beta-talasemia o ciertas anemias que afectan a las células de la sangre. La ventaja de poder tratar estas enfermedades con terapia génica es bastante alta, porque en la médula ósea nosotros podemos extraer de la médula ósea, que viene siendo la médula por el centro de los huesos, ¿eh? Otros huesos grandes que tiene el cuerpo, desde la médula ósea, ahí se alojan las células progenitoras, por decirlo así, de la sangre, las células madres que tienen la capacidad de hacer hematopoiesis, de generar glóbulos rojos, etcétera. Entonces podemos extraer estas células madres que tienen la capacidad de dividirse y generar otros linajes de células y editar las células madres fuera del cuerpo. Yo hago una modificación genética fuera del cuerpo, ¿ya? En el laboratorio, controlado. Tomo las células en un cultivo celular, las trabajo con edición genética, hago la modificación genética, hago que este cultivo de células crezca y estudio, verifico. Efectivamente, estas células tienen la mutación que yo quiero. Efectivamente, estas células corregí la mutación. Muchas veces la mutación es una letra o un gen una letra del gen,
a un gen completo que está inactivo, a un gen que está muy activo. Ya, entonces depende de la enfermedad. Entonces, algunos trastornos de la sangre donde no son capaces de los pacientes de coagular la sangre, entonces se hacen un corte y el corte es muy drástico porque sangran y no paran de sangrar, es porque sus células tienen alguna mutación o un gen inactivado que está relacionado con los factores de coagulación. Entonces, estos factores tienen distintos nombres, no muy originales, factor 7, 8, 9, etcétera, que muchas veces yo podría tomar una copia de este gen, de este factor de la coagulación que le falta a estos pacientes y lo introduzco en la célula madre. Entonces este paciente, si yo verifico ya está perfecta, introducí muy bien el gen en el genoma de esta célula madre y esta célula madre la vuelvo en este caso, a inocular en la médula ósea del paciente. Entonces esta célula madre que tiene la modificación hecha, está correctamente modificada, como es una célula madre, tiene la capacidad de generar los demás linajes, del linaje sanguíneo, de las células de la sangre. Entonces ya podría este paciente ya tendría presente en su sangre este factor de la coagulación que le faltaba. Claro, claro, sí, a fin de cuentas es como el mismo proceso que mencionabas como con las plantas de tomates, pero aplicado a humanos, básicamente. Que por medio de esto como que ganan el Claro, rasgo que les claro, hacía falta. claro, efectivamente. Y lo potencial de esto es que estás curando la enfermedad. El Claro. paciente finalmente se estaría curando la enfermedad porque estos factores de la coagulación también se producen en bacterias y se producen como fármacos que los suple estos factores de la coagulación para ciertos eventos puntuales cuando se cortan o no sé cómo es exactamente, si es para para esas situaciones o tienen que tomarlo con cierta frecuencia, pero finalmente no va a curar la enfermedad. En este caso, la terapia génica vendría a curar, a sanar esa enfermedad, a liberarlo, por decir así. Ufua, qué brutal. Eh, o sea, pero claro, también suena como, claro, como un tema que tiene que tratar con mucho cuidado de la ética. Esto ya es como una duda muy más mía, pero para darle como un poco más así como de spice, así como de picor a las preguntas. Como mencionabas, terapia génica y mucho con lo que sale en el contexto actual. Cierto grupo un poco infame de la población plantea mucho de que las vacunas que se están utilizando la suelen representar como una terapia génica por el ARN mensajero y eso, y plantean ellos que la vacuna cambia tu ADN. Ahora, hasta donde llegan mis conocimientos, por lo menos con la vacuna y por cómo funciona, no sería posible. Pero si quizá pudieras como explicarnos más a fondo por qué no, como para tener los fundamentos y pegarles argumentalmente en la cara. Lamentablemente es como que existe una censura. Justo se cortaba en una parte, pero entendí el grosso de la pregunta. Tratando de ser lo más claro posible en responder esta pregunta, tenemos que, por ser RNA mensajero, no va a modificar tu ADN. No tiene, la molécula de RNA mensajero en ningún momento va a pasar a ser una molécula de DNA y que eso va a entrar a tu genoma. No, eso no ocurre. Como les decía, la molécula de RNA mensajero es súper frágil. ¿Bien? Entonces, cualquier condición poco exigente se destruye. Y con el mismo ejemplo que yo les contaba del mesero que escribe un mensaje y que ese mensaje lo toma el chef y lo traduce a una proteína, tenemos que lo mismo está ocurriendo con el tema de la vacuna. El mesero en este caso vendrían siendo las personas en los laboratorios que producen el mensaje, este RNA mensajero, y al momento de que nos vacunan, ese mensaje llega directamente a los chefs de nuestras células. En ningún momento pasa por el genoma, ni nada por el estilo. Llega directamente a los chefs, a los ribosomas de nuestras células del sistema inmune que van a producir el mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Es una proteína del virus, del coronavirus. Entonces, el coronavirus tampoco tiene alguna maquinaria que le permita modificar el ADN. Entonces, menos una proteína aislada, única del coronavirus, por sí sola, va a hacer algo. Entonces, la vacuna
no tiene como la tecnología por la que está hecha y los componentes que tiene, no tiene ninguna capacidad de modificar tu ADN. Entonces, para desechar completamente esta idea de que se está haciendo edición genética con la vacuna, hay que tener presente lo que les decía en delante. Si yo quiero hacer edición genética, tengo que idealmente elegir algún tipo celular que tenga la capacidad de dividirse y compartir esta edición, este mejoramiento genético, esta edición genética, porque si no, no tiene sentido. Si yo modifico una célula del músculo, como ya les decía, no va a compartir esa edición genética porque no se va a dividir, no van a haber más células como ella con esa modificación. Entonces la vacuna, que es localizada incluso, que va en un lugar puntual del músculo, va a pasar lo que les digo. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que entra a la sangre se elimina, ¿ya? Llega al hígado, se marca y se elimina. Entonces, plantear edición genética mediante entrar a la sangre viene siendo un mecanismo, una metodología súper ineficiente, ¿ya? ¿Por qué la vacuna funciona y si nos da inmunidad? Los linfocitos T van a tomar el RNA mensajero de la vacuna, van a producir ya lo que le explicaba y vamos a tener defensa contra el coronavirus. Imaginemos que esta maquinaria de edición genética llega al linfocito T. Ya, el linfocito T se modificó genéticamente, bla, 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 pero este linfocito T no va a dividirse. Él no va a generar una población nueva de linfocitos T, no, él ya está ya tiene una especialización, ya tiene una cierta tarea, va a pasar muy similar al músculo. Se va a modificar genéticamente, pero no va a compartir esa modificación, se va a morir. Entonces, no, esto se sabe, la gente que sabe de edición genética, las mismas gente que está haciendo las vacunas, si efectivamente quisieran hacer edición genética, sabrían que mediante una vacuna sería lo más ineficiente hasta la fecha. Entonces, eso nos montaría un negocio si nos ponemos a pensar en términos de plata, de que efectivamente las vacunas son un negocio para ellos. Para ellos no sería un negocio intentar, porque ni siquiera estarían seguros de que funcionaría su edición genética. Entiendo, genial. Gracias por darme conocimiento para golpearlo argumentalmente. Pucha, qué lata sí, porque yo quería que me salga otro brazo Igual habría sido divertido. para ser más eficiente en el multitasking. Pero Viva la bueno, oscuridad. No, y el tema es que no hace mucho, 2016 quizás, 2015, un grupo de biohacks, un grupo de científicos más, por decir caseros, que trabajaban en la cochera de su casa, planeaban, o sea, buscan, yo creo incluso actualmente, promover la edición genética, así que sea democratizarla, que todos entiendan qué es y todos puedan usarla. Hasta el punto de que uno de estos chicos que estaban en esto, alguien del público lo increpó y dice, oye, ¿cómo sabes que es tan seguro, que no es peligroso, no sé qué? Y el loco tomó una aguja, una jeringa, con la que tenía, en este caso, el material, esta maquinaria de edición genética, pescó, no sé si su pierna o su brazo y se le inyectó, así de una, a la pierna, ahí frente a todos. Eso está en un documental de Netflix, que no recuerdo exactamente el nombre, pero esa inyección finalmente en él no iba a provocar nada. Si es que una inflamación o algo, pero nada. Por el mismo hecho que les comentaba, que la capacidad de llegar a las células y hacer algo en vivo es bastante complejo aún. Claro, o sea, era más probable de que se le infecte por hacerlo rudimentariamente en vivo. Efectivamente, que la inyección le va a producir una herida y le va a dejar mal. Podrías también pasar el nombre del documental. Sí, el sí, valiente. no, es algo de edición genética en Netflix y les va a salir probablemente. Ah, se llamaba Selección Antinatural el documental en Netflix. Es una serie cortita. Se ve bien bueno. Y este sistema CRISPR, el que me gustaría comentar que si bien tenemos la capacidad de cortar de manera dirigida el ADN y ahí esperar a que ocurran ciertas modificaciones a lo que nosotros deseamos, esta tecnología, por decirlo así, se ha exportado a muchas aplicaciones, demasiadas aplicaciones, tanto en el diagnóstico como la
modificación, o sea, no es una exportación tan distinta, vienen siendo modificación del ADN, pero en vez de cortar el ADN, podríamos cambiar una sola letra del ADN. Que eso es lo versátil. La verdad es que buscando un poco más de información encontrarían que esta proteína Cas9, que se puede dirigir al ADN de manera específica, tiene muchas variaciones, que la hacen mucho más eficiente, mucho más específica, que sea más precisa en qué secuencias va a actuar sobre qué secuencias. Entonces, es interesante porque podría ser una máquina para matar bacterias, por decir así. Hay un análogo, o sea, una proteína, hay un sistema CRISPR que es parecido al famoso sistema CRISPR-Cas, que en vez de cortar el ADN en una sola región, lo corta y lo tritura. Entonces está propuesto usar esta maquinaria que tritura el ADN para eliminar patógenos, como potencial tratamiento para eliminar alguna bacteria o algo por el estilo. Entonces, como, o sea, en vez de atacar a la bacteria propiamente tal, ¿atacas su ADN o entendí mal? Claro, no, efectivamente, atacas, en vez de matar a la bacteria con un antibiótico, ocupas buscas un mecanismo, un virus, en este caso un bacteriófago, para dirigirte a esta bacteria específica que te está produciendo una infección urinaria o tracto digestivo, etcétera, en alguna parte de tu cuerpo. Y este virus que tiene un tropismo contra las bacterias, esta bacteria específica se va a dirigir, va a inyectar su material genético y en ese material genético nosotros pretendíamos transportar esta maquinaria trituradora, esta cortadora de pasto, por decir así, que va a entrar a la bacteria y va a cortar el ADN de la bacteria. Entonces eso lo va a imposibilitar para que se siga replicando. Qué cuático. Eso lo vamos a ocupar para la próxima pandemia. Claro, de hecho contra virus también, pues. También está el potencial uso de estas maquinarias que cortan el ADN para destruir la información genética de virus. Mira Bueno, tú. entonces, o sea, ¿cómo? O sea, ¿es un virus para matar a otro virus o cómo así? No, en este caso, por ejemplo, si nosotros sabemos que un virus ataca, en este caso, los pulmones, nosotros enviaríamos esta maquinaria que corta el ADN hacia los pulmones, de alguna forma para que la célula que está infectada por el virus también reciba la información que para producir esta maquinaria de edición genética y al momento de coexistir esta maquinaria frente al virus que infectó la célula, tendríamos la capacidad de cortarlo. Ah, Destruirla desde sus adentros. sí, es como muy brutal, no sé, suena como el concepto de matar una, suena como muy, muy Sí. salvaje, no sé. Sí, en realidad quizás no es la mejor forma de transmitirlo. Puede Sí, ser. pero me imagino así como los monitos de Cells at Work, pero mucho más brutales. Sí, así todo estripado, no sé, todo como muy No sé, hizo ADN. No sé si a ti, Vania, como que se te hizo, o sea, igual es como muy asombroso y como muy shock, pero no sé, siempre como uno en lo que es como terapia, edición genética, siempre se imagina, claro, lo que mencionas tú, como de que me salga un brazo más o hacerme mutante como lo de los X-Men, pero al parecer todavía no va a ser posible eso. Pucha, nací en la década equivocada, no. Como que siempre lo primero que me imaginaba era como esa visión fatalista de no, y después van a querer hacer bebés de diseñador y ya no va a existir la gente morena, van a ser todos rubios de ojos azules y van a medir 2 metros, porque Claro, van a editar a todos los embriones. sí, uno siempre piensa como en la eugenesia, así como muy, muy nazi todo, no sé. Sí, pero claro, pues igual estamos a harto de eso, creo yo también, como con lo que mencionaba Seba. También hay, aparte de la eugenesia, que en algún momento yo creo que sí nos vamos a terminar yendo para allá, pero mientras tanto, claro, pues hay que ver la manera de curar varias enfermedades. no sé si han escuchado sobre estas terapias CAR-T, de CAR-T, como de autos T, no sé si les suena.
No, No, a mí Una- tampoco. no. Cuéntenos. Antes que nada, tenemos que el sistema inmune, nuestro sistema inmune tiene que, frente a un cáncer, el sistema inmune no lo reconoce, porque finalmente una célula cancerosa viene siendo una célula del cuerpo que se transformó y se empezó a dividir de una forma descontrolada. Entonces tenemos que, dado que es una célula propia de nuestro cuerpo, por naturaleza nuestro sistema inmune no la reconoce, porque si la reconociera, probablemente nuestro sistema inmune nos atacaría a nosotros mismos. Y hay enfermedades autoinmunes que son de ese estilo. Pero eso pasa prácticamente siempre. El sistema inmune no es capaz de reconocer porque son prácticamente igual a las células sanas que las células cancerígenas. ¿Ya? Entonces, se ha desarrollado una terapia que se llama CAR-T. ¿Ya? Tenemos que esta terapia es CAR, del nombre en español es receptor de antígeno quimérico, ¿ya? En las siglas en inglés es CAR. Tenemos que, lo que se hace es tomar células T del sistema inmune, de la sangre. Estas células T, lo que se hace en el laboratorio es editarlas genéticamente. Lo que se hace es insertar este gen CAR, que viene siendo un receptor de antígeno diseñado en el laboratorio. ¿Qué es un receptor de antígeno en estos términos de inmunología? Tenemos que el receptor de antígeno reconoce a antígenos. ¿Y qué es un antígeno? Estas cosas extrañas que son externas a nuestro cuerpo. Una bacteria, un pedacito de una bacteria puede ser un antígeno, etcétera, distintas cosas. Entonces, el sistema inmune tiene antígenos, receptores de antígenos para reconocer cosas externas, pero no las células cancerígenas. Entonces, por eso, al extraer estos linfocitos T, se les añade un receptor de antígenos diseñado en el laboratorio que tiene la capacidad de reconocer a las células cancerígenas, a cierto tipo de cáncer. Entonces, una vez se diseña, se corrobora que se insertó bien este gen, que es capaz de reconocer a las células cancerígenas, esta linfocito T se trabaja de cierta forma en el laboratorio para que se reproduzca y genere millones y millones de células de este linfocito T capaz de reconocer las células cancerígenas. Entonces, luego, mediante algo así como un tipo suero, se vuelven se inyectan estas células ya listas para reconocer el cáncer directamente a la sangre. Y eso vendría siendo un simple y prácticamente eso es esta terapia con células CAR-T, que tienen la capacidad de reconocer aquí a las células cancerígenas. Y eventualmente al reconocerlas la destruyen, las pueden destruir. ¿Qué es lo que pasa? Que para los tipos de cáncer que generan masas de tumor, esta terapia no sería útil porque los tumores, esas masas de tumor generan un microambiente dentro de ellos que finalmente estas células mejoradas genéticamente, capaces de reconocer el cáncer, aunque las puedan matar células cancerígenas, no van a poder entrar a ese microambiente, a ese ambiente que tiene el tumor. Entonces, como para otros enfoques en realidad. Pero hay ensayos clínicos y hay ciertas terapias para algunas algunos tipos de cáncer donde funciona de alguna forma esta terapia. Bastante, no sé, importante esto de, no sé si lo que mencionabas de el CAR-T, podrá ser que CAR se viene directamente como de auto, como de usar Claro, sí, viene siendo como un Un transporte, vehículo, como un vehículo. así como el Rey McQueen cuchao. sí, Claro. claro, viene y hace cuchao y destruye gente. Aló Disney, les tenemos una nueva película ya. No sé si estaremos como bien de tiempo. Sí, estamos súper, yo creo. Sí. Hay tantas cosas, tantas preguntas, así que ya vamos cerrando. Si no fuera porque la noche cae, podríamos estar 5 horas, pero yo creo que no va a ser posible. Su streaming por Twitch, 5 horas. Claro.
Digo que la verdad es que hay muchas cosas locas que no alcancé a comentarles. La verdad es que estaría interesante hablarlas en algún minuto. Si no, pero te queda otra que venir en otro momento, ¿no? Sí, o no sé, A terminar el trabajo. o si les interesaría, no sé, las mismas grabaciones que si quieren hacer recortes para esta grabación y agregar otras cosas, no, igual le mandaría. Porque está el tema de la fertilización, o sea, ovarios artificiales, óvulos artificiales. eh, la- está muy loco. El tema que había comentado en la charla la otra vez sobre que quieren resucitar, por decir así, o revivir a los mamuts. Un montón de cosas locas. Qué loco. Esa es literalmente la trama de Jurassic Park, po. Claro, hay una serie de películas que dicen por qué no es buena idea y ahora sí que fuman. Y lo hace, claro, claro. Ahí dice que lo haga. Claro, ahí me están diciendo que esa es mi vocación. Yo creo que vamos a tener que hacer definitivamente un capítulo de ingeniería genética parte 2 Sí, yo creo que va a ser pertinente para por... hablar de todas estas maravillas. Así que ya, pues, Seba, un gusto conversar contigo, como siempre, abrirnos un mundo nuevo de posibilidades acerca de la ingeniería genética, porque ahí hay para rato. Si alguien quiere ser científico, sea ingeniero genético, porque ahí va a tener pega. Claro, la pega biológica del futuro. Claro, definitivamente. Hola, el presente. Oh, Ah, ya vivimos en el futuro. Viviendo el futuro. Claro. También muchas gracias por tu tiempo y por la dedicación con la que nos explicas todas estas cositas. Sí, pues, espero que se haya entendido. Muchas gracias por la invitación, chicos. Es un agrado de hablar de cosas ñoñas, de hablar de cosas revolucionarias también, que no siempre se pueden hablar, no siempre se pueden discutir en cualquier espacio, por el mismo tema de lo técnico que podría ser o por gusto simplemente. Así que es un gusto estar aquí, definitivamente, un agrado. muchas gracias, Seba. Damos las gracias también a nuestros oyentes que siempre muy fieles esperan todos nuestros capítulos. Este muy probablemente sea el último capítulo que grabemos con este audio de esta manera. Así que gracias a Universidad Austral de Chile por salvarnos de la miseria más paupérrima en las grabaciones. Ahora vamos a tener un nivel un poco más alto. Así que eso, pues nos despedimos y nos vemos el próximo capítulo con un nuevo invitado especial o invitada, quizás, quién sabe. Intriga, intriga. Y chao, Mati. Adiós. ¡Ay, adiós! Hasta luego. Mil besitos. Tomen agua. Vacúnense. Vacúnense, gente, vacúnense. Chao, mundo.